Padre, te agradecemos por este momento. Te rogamos, Señor, que estés bendiciendo esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo. El resto de este estudio lo dejamos en tus manos. Agradecido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y hoy nos toca nuevamente dar un repaso acerca de las 70 semanas, ¿sí? De Daniel. Pero antes siempre nuestro repaso, pero no sean como esa criaturita, ¿verdad? Respondan hoy mis preguntas, ¿sí? El bosquejo del libro. Ah, hoy no le puse efecto, sí, perdón y clemencia. Dale. El bosquejo está en Apocalipsis 1:19. ¿Y quién quiere decir cómo se divide el libro? David. Pasado, Ya no quiere decir. pasado, presente y futuro. ¿Y los capítulos, Janina? Eh, Capítulo. Sí, ¿qué Ese sí capítulo te habla del debo. pasado? Capítulos que hablan del presente y capítulos que hablan del futuro. Ese sí te debo. Las cosas que has visto, capítulo 1, Manolo. Las cosas que son Muy 2 bien, y excelente, 3 de Jorge. las iglesias. Excelente. Y del 4 en Impecable, Jorge. adelante. Mejor sería perjudicial. Y del 4 en Así mismo. adelante las cosas que serán. Así mismo. Perfecto. 4 y 5 tenemos la visión celestial. Y a partir del capítulo 6 ya todo lo que se desata aquí en la tierra, ¿sí? Fíjense usted, Apocalipsis capítulo 1 nos habla principalmente acerca del Cristo glorificado, ¿sí? Capítulo 2 y 3 del mensaje a las 7 iglesias. Ya no voy a repetir eso, creo que ya está bien claro, ¿sí? Y me gustaría repasar con ustedes estos eventos, ¿sí? Sabemos que todo empieza en cuanto al panorama de la iglesia y las profecías con la venida de nuestro Salvador y su muerte en la cruz del Calvario. Esto hizo posible que en Hechos capítulo 2 se forme la iglesia. Recuerden ustedes, para aquellos, por ejemplo, que dicen, no, que la iglesia ya había en el Antiguo Testamento, tienen que mostrar lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18, donde Pedro, primera vez, le habla a Jesús y le dice que él es el Mesías. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y ahí dice, y sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. O sea que en futuro habla el Señor ahí de su iglesia. ¿Cuándo se formó la iglesia? Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende en el día de en la vida de cada una de las personas que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, luego de oír el Evangelio de los labios de Pedro, ¿sí? Ahí se inicia la iglesia. Y el próximo evento más cercano es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, a pesar de que es una de las doctrinas más negadas, más polémicas, más controversiales. Para mí la Biblia es muy clara en cuanto a que debe suceder antes de la tribulación. Hoy vamos a dar un argumento más a su favor. Luego vemos que la iglesia va a ser juzgada en el cielo por el Señor Jesucristo en el tribunal de Jesucristo, ¿sí? Luego vienen las bodas del Cordero. Después, durante ese periodo acá en la tierra, ocurre lo que se llama la gran tribulación, que vimos una pincelada en el estudio anterior, que termina con la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo y todos sus santos, y se instaura el reino milenial, un reino que para nosotros hoy es una utopía, ¿verdad? Imagínense ustedes los niños jugando con serpientes, ahí pastoreando leones, etcétera. El lobo y el cordero van a vivir juntos, el buey va a comer pasto con el león, etcétera, etcétera. Luego vemos que ocurre el juicio ante el gran trono blanco, ¿sí? Después de la destrucción de toda la tierra y cielo actuales, después de la rebelión final de Satanás y el estado ya eterno, la nueva Jerusalén que viene, desciende de lo alto y tiene forma de cubo, etcétera. Esto es básicamente el panorama de las profecías. Y fíjense ustedes, ¿quién me puede decir qué es esto? ¿Quién reconoce este edificio ahí?
El Es una tabernáculo del maqueta. templo. Templo, así mismo, Jorge, el El templo de Salomón. Es una maqueta. Exactamente, es una maqueta del templo de Salomón. Hoy Una día futura dice, casa de hay un instituto. Yo no sé si vieron. ¿Eh? Esa Yo es no la sé si futura ustedes casa de vieron Jorge. el video de. No sé si vieron ustedes el video de Raúl Ferrero esta semana. Él Sí, estaba vimos. mostrando desde Israel algunos lugares históricos, ¿verdad? Por ejemplo, donde se proclamó la independencia de Israel. Y él habló también o mostró la entrada del Instituto del Templo, ¿verdad? Es donde ellos tienen todas estas maquetas y todo el material necesario para reconstruir el Templo de Jerusalén. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué no lo reconstruyen ya hoy día? ¿Quién puede explicar por qué ellos no reconstruyen ya su templo hoy? Hoy Por la estamos el ubicación que 14 de tiene que septiembre de tener. 2020. La ubicación. Por la ¿Qué pasó, ubicación, Jorge? Manolo, donde tiene que estar. Por la ubicación donde tiene que estar edificado el templo. Está el domo de la roca. ¿Dónde tiene que estar? Donde están los musulmanes, El tienen domo de la roca. su mezquita, su domo. Así mismo, está ahí el domo de la roca, ¿verdad? En el monte Moria. Pero algunos arqueólogos, según comentaron, ¿verdad? Refieren que los cimientos, o donde se cree que estuvieron los cimientos del templo de Salomón, queda más o menos 90 metros del domo de la roca. O sea que el motivo real por el cual ellos no están pudiendo edificar su tercer templo es porque si llegan a edificar ahí, poner ahí una piedra angular para iniciar, se va a armar lo que llaman los árabes la Guerra Santa, ¿sí? Pero probablemente van a estar el uno frente al otro en el futuro, ¿verdad? Vamos a ir viendo después las profecías, ahí en Apocalipsis capítulo 11 específicamente, ¿sí? Y quisiera empezar con esta frase de Jerónimo, autor de la Vulgata Latina. Quisiera enfatizar que ninguno de los profetas ha hablado tan claramente acerca de Cristo como lo ha hecho este, Daniel, pues no solo declaró que él vendría, una predicción común también entre los demás profetas, sino que además señaló la fecha concreta en la que vendría. Ustedes saben que uno de los libros, tal vez, o los pasajes un poquito descuidados, por decirlo así, o estudiados en forma diferente por los judíos, es el libro de Daniel, especialmente el capítulo 9. Porque ustedes se acuerdan, dijimos en la clase anterior que fácilmente uno puede notar ahí que habla del Mesías príncipe. Fíjense ustedes quién es el Mesías príncipe. Si nosotros nos ubicamos en el contexto histórico, se nos habla de la muerte del Mesías príncipe antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió la destrucción de Jerusalén? Año 70 después de Cristo. Muy bien. Los romanos invadieron, sitiaron Jerusalén. El general Tito a la cabeza, que luego sería emperador, ¿verdad? Antes de Domiciano, ¿verdad? En los años 84, más o menos, él llegó al trono de Roma y él fue el que estuvo a cargo de la expedición del sitio de Jerusalén. Y ahí en la profecía de Daniel se nos dice que después de que se quitara la vida al Mesías, iba a haber la destrucción de Jerusalén. Los judíos no creyeron, rechazaron a Jesucristo como Mesías y ahí cambió totalmente el curso de la historia. ¿Por qué? Porque ese conteo de las 70 semanas se va directo hasta el Mesías príncipe. Según dicen los estudiosos, ¿verdad? Los que ponen días, fechas, etcétera, etcétera, se cumplió literalmente el día de la entrada triunfal de Cristo. Por eso es tan importante la expresión que dice el Señor, ¿verdad? Si conocieses el día de tu visitación, ¿verdad? Él hace un lamento sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque oficialmente se estaban cumpliendo las 69 semanas y ellos no sabían. Ellos estaban cumpliendo las profecías bíblicas sin saberlo. Cristo les dice, si conocieras el día de tu visitación, ¿verdad? Era un día muy importante, se estaban cumpliendo 69 de las 70 semanas sobre el pueblo de Daniel, o sea, Israel.
Fíjense ustedes lo que dice el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey, sobre el reino de los caldeos. ¿Quién es este Darío? Hay una discusión. Pero algunos dicen que se trata del mismo Ciro. ¿Verdad? Ciro el persa es el mismo que Darío de Media. Otros dicen que es Cambises, el hijo de Ciro, ¿sí? Y otros dicen que es Gubaru, que según la historia secular fue el que gobernó Babilonia después que cayó el reinado de Belsasar. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, él había usado los utensilios del templo para una fiesta profana, probablemente para una orgía, y ese mismo día fue atacado por los ejércitos de Ciro el persa, ¿sí? Él esa noche en el baile, en la fiesta, ve una mano que aparece y escribe cuatro palabras que dicen Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene dice, contado has sido en balanza y fuiste hallado falto, ¿verdad? Y tu reino se ha traspasado a los medos y a los persas, etc. Esa misma noche cuenta la historia que los ejércitos de Ciro pacíficamente entraron y sitiaron a Babilonia. ¿Cómo? Porque ustedes saben que una de las 7 maravillas del mundo antiguo era Babilonia y con sus jardines colgantes. ¿Se acuerdan? Vimos eso hace cuantos meses, 2, 3 meses atrás, cuando estudiamos el mensaje a Éfeso, ¿verdad? De que una de las 7 maravillas del mundo eran los jardines de Babilonia. Y para mantener bien regados los jardines, dice que Nabucodonosor, o creo que su padre, había hecho un desvío del rumbo de las aguas del Éufrates, ¿sí? Llevó una parte del Éufrates para poder regar los jardines. Era una maravilla natural en aquel entonces y gracias a eso pudo subsistir tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Dice que hubo gente que traicionaron a los babilonios, se unieron con los persas y lo que hicieron era desviar el curso del Éufrates. Por lo tanto, se secó y por ahí ingresaron los ejércitos de Ciro el persa, ¿sí? Pero ¿por qué decimos Ciro el persa si acá dice Darío, hijo de Asuero? Vamos a ver qué dice el Carvallosa para ayudarnos un poquitito. Como en ocasiones anteriores, Daniel pone cuidado de la ubicación histórica del suceso a tratar. El Darío mencionado aquí es el mismo que aparece en el capítulo 6 de la profecía, de modo que la fecha en la que Daniel se refiere es el año 538 a.C. El Asuero mencionado aquí no es el mismo que aparece en Esther, no era el que llegó a ser marido de Esther, es otro. El rey mencionado en Esther es conocido históricamente como Jerjes y reinó entre los años 485 a 465. Ese rey Jerjes vivió más o menos 50 a 60 años, o reinó, mejor dicho, 50 a 60 años después de lo que se cuenta acá en Daniel capítulo 1. Este Darío probablemente era, como le dije hace rato en una de las opciones, era el Gubaru que quedó sobre el reino de Babilonia. Ahora, yo no creo, en el primero yo no creo, ¿verdad? Que el Ciro el persa sea Darío de Media. ¿Por qué? Porque en la Biblia se les menciona que están reinando al mismo tiempo. Fíjense ustedes en Daniel capítulo 6, versículo 28 dice, 27 y 28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, da a entender que son reinos que están en simultáneo. ¿Qué quiero decir con eso? Ciro el persa es el gobernante mundial y él fue el que puso a Darío el Medo sobre el reino de Babilonia, ¿verdad? La historia secular habla de Gubaru, probablemente sea el nombre también Gubaru de Darío el Medo y no es nada fuera de lo común. ¿Por qué? Porque los reyes acostumbraban a tener varios nombres. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes la genealogía de Mateo? Mateo capítulo 1. ¿Se acuerdan ustedes que habla de un rey que estuvo sobre Israel poco antes de la deportación a Babilonia y que fue un rey maldito por el Señor? En Jeremías capítulo 22 se nos habla de la maldición. En el libro de Mateo, en la genealogía, se habla de Jeconías. Sin embargo, en Jeremías capítulo 22 nos habla de Conías.
que era el mismo rey. Ese rey fue maldecido por ser un desobediente al Señor, un idólatra. El Señor le dice que ninguno de su linaje iba a reinar sobre Israel. Entonces no era nada poco común el que un rey tenga varios nombres, ¿sí? Probablemente Darío de Media era ese Gubaru que relata la historia secular. Fíjense ustedes, por ejemplo, el rey Asuero de Esther, la historia secular lo llama Jerjes. ¿Y usted, a quién le recuerda ese nombre Jerjes? A los que tienen cultura de película les hablo. Jorge. 300. 300. Ese Jerjes es el rey Asuero de Esther capítulo 1, versículo 1. Jerjes, el que el rey Leónidas le hiere ahí en la mejilla en la última parte de la película, demostrando que él no era Dios, ¿verdad? Porque según la creencia antigua, los dioses no sangraban, ¿verdad? Bueno, seguimos un poquitito. En realidad el Asuero mencionado por Daniel no ha sido identificado históricamente aún, ¿verdad? El Asuero hijo de, perdón, el papá de Asuero, de Darío, perdón. El rey Darío mencionado por Daniel, tanto es en este capítulo como en el capítulo 6, estaba supeditado a la autoridad de Ciro el Grande. Es por eso por lo que Daniel dice que vino a ser rey, o sea que fue hecho rey. Evidentemente Ciro el Grande le había dado esa autoridad sobre el reino de los caldeos. Fíjense ustedes que 200 años antes, Isaías ya profetizó que Ciro iba a destruir Babilonia 200 años antes. Lean ustedes después los últimos versículos del capítulo 44 y los primeros del capítulo 45. 200 años antes, Isaías nombra a Ciro como siervo de Dios. Imagínense ustedes, la asombrosa precisión con nombre y todo incluido. No es acá que tenemos que estar buscando quién es quién. Ahí dice mi siervo Ciro, dice el Señor. Entonces lean ustedes después. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba estudiando, estaba orando en ese momento, ¿verdad? Él había leído Jeremías capítulo 22 y Jeremías 25, 1, 14, donde el Señor específicamente dijo que el reinado de Babilonia, o sea, la deportación a Babilonia iba a durar 70 años para que la tierra repose. Y decían uno de los audios, o varios creo que decían, ¿cómo es que una tierra que estaba desolada, una tierra que estaba deshabitada, no fue ocupada por ningún otro territorio? Hoy, por ejemplo, si Paraguay es llevado cautivo, por decirlo así, al Brasil, ¿verdad? Que está acá cerquita, ¿qué va a pasar? ¿Los argentinos o los brasileros mismos a invadir Paraguay y va a dejar de existir la tierra de Paraguay y van a ser invadidos por brasileros, argentinos y ya no va a existir mal la raza paraguaya, por decirlo así? ¿Por qué? Porque ya los otros van a invadir y van a hacer su propio territorio. Sin embargo, con Israel no pasó así. 70 años quedó desolado y vinieron otra vez ellos de la deportación a Babilonia a reedificar los muros y el templo. ¿Se acuerdan? Impresionante cómo Dios estuvo reservándose ese territorio. La Biblia dice claramente que la tierra es del Señor, ¿sí? Más aún si habla de Israel. Muy bien. El Señor le hizo ver que su pueblo estaría 70 años en Babilonia a Daniel. Nótese que Dios no le da a la gente visiones y sueños cuando puede enseñarle por medio de la palabra. Hoy su espíritu nos enseña mediante la palabra para esa gente que está buscando siempre visión, que el Señor le hable y todo eso. No hace falta que el Señor hable de esa forma. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la revelación completa en los 66 libros. De Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento y el Nuevo desde Mateo hasta Apocalipsis. La nación de Israel había sido llevada cautiva a Babilonia a causa de su obediencia a la ley de Dios y particularmente por la violación del primer mandamiento de la ley y la ley del año sabático, ¿sí? Entonces ya vimos en la clase anterior, está en el segundo libro de Crónicas 36, versículo 14 en adelante, pueden leer. Nos habla del Señor que le acusa de abominables a los israelitas por su idolatría. Y luego nos habla del versículo 21 que iban a ser cautivos
Iban a estar cautivos 70 años por haber descuidado la ley del año sabático. Cada 7 años tenía que descansar la tierra, ¿sí? Eso Dani también explicó bien la clase anterior. Cuídese de las nuevas revelaciones, dice Warren Wiersbe, que dicen recibirse de sueños y visiones. Daniel se dio cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban a punto de concluir. Babilonia invadió Palestina y empezó su asedio en el 606 a.C. Y Daniel comprendió las profecías en los años 539 a 538, de modo que solo quedaban 2 años de los 70 que prometió Jeremías. Qué tiempo tan emocionante tuvo Daniel en su estudio bíblico de aquel día. Qué importante, ¿verdad? 2 cosas estaba haciendo Daniel. Estaba estudiando la palabra y estaba orando, ¿verdad? Una vida de oración y de estudio de la palabra siempre tiene su recompensa por parte del Señor. Luego vemos su oración. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Fíjense ustedes, les doy un dato ya para que les va a servir para interpretar la profecía en Apocalipsis capítulo 13. Cuando habla de la tierra, siempre habla de Israel, y cuando habla de aguas, siempre habla de los gentiles, ¿sí? Aquí Daniel dice a todo el pueblo de la tierra, refiriéndose a Israel. Tuya es, Señor, justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos. Mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Fíjense ustedes la oración que hace este gran hombre de Dios. En todo momento él se reconoce, se
identifica, hace una oración representando a su pueblo de Israel, reconociendo primeramente su falta y llegando a Dios confiando en su misericordia, no en su justicia. Fíjense usted lo que dice el hermano McDonald. Daniel confesó su pecado y el pecado de su pueblo. Usó la palabra nuestro. Y le pidió al Señor que cumpliese sus promesas respecto a Jerusalén y al pueblo de Judá. En respuesta a sus oraciones, Dios le concedió al profeta la importante revelación de las 70 semanas que se ha denominado como la columna vertebral de la profecía bíblica. Imagínense ustedes, la columna vertebral. Vemos que una de sus más grandes importancias es que a través de esta profecía damos fecha, damos tiempo a lo que es la gran tribulación. Las peticiones de Daniel estaban basadas en el carácter de Dios, su grandeza, imponencia, fidelidad, justicia, perdón, misericordia, así como en sus intereses, tu pueblo, tu ciudad, tu santo monte, tu santuario. Y fíjese usted cómo responde. Más o menos decía un hermano, entre 3 a 5 minutos le habrá llevado a Daniel a hacer la oración que está entre los versículos 3 al 19. Y ya tiene la respuesta a su pedido. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué es el sacrificio de la tarde? El sacrificio se hacía a la hora novena, ¿sí? Los judíos empezaban a contar su hora a partir de las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora novena era más o menos las 3 de la tarde, ¿sí? A esa hora es lo que Daniel estaba orando. Él nunca, a pesar de que estuvo 70 años y más fuera de casa, nunca perdió las costumbres. Siempre a esa hora estaba orando. En Daniel capítulo 6 dice, abría sus puertas que daban hacia Jerusalén y oraba a Dios 3 veces al día de rodillas. Imagínense la fidelidad de este hombre. Él había ido, según la historia, cuando tenía 17 a 18 años, cautivo a Babilonia. Esto ya estaba pasando más o menos 68 años después. Sumen ustedes la edad. Daniel estaba cerca de los 86, 87 años de edad y seguía él siendo fiel al Señor. Versículo 22, 23 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Fíjense ustedes, en esta semana estuvimos escuchando el audio del doctor Jeremiah, donde hacía una comparación entre la revelación de Apocalipsis y la revelación de Daniel. Y decía él, acá por ejemplo se nos habla de Daniel como un varón muy amado. Y ese mismo amor dice que sentía también el apóstol Juan. Por ejemplo, él siempre se autonombraba como el discípulo a quien amaba Jesús. Se recostó, dice, sobre su hombro en el día cuando el Señor establece la cena conmemorativa. Entonces hay algunas similitudes entre lo que es el profeta Daniel y el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Fijémonos, ahora vamos a entrar a nuestro tema de la noche. Daniel recibe una respuesta inmediata a su oración. Yo creo que todos recibimos respuesta inmediata a nuestra oración. 3 respuestas recibimos del Señor. Sí, no y espera. Todos son instantáneos nuestra respuesta. ¿Cuál es el que más nos cuesta a nosotros? El no y espera. Sí, todos queremos, ¿verdad? Imagínense, a veces pedimos. Y voy a tocar un poquito el callo de cada uno de nosotros. Y no quiero que se enojen conmigo, pero para que vean lo superficial que muchas veces somos. Y acuérdense, el día que ustedes se vayan a una reunión de oración, se van a acordar lo que les digo. Fíjense ustedes, siempre en la reunión de oración nos reunimos, estamos todos contentos, nos saludamos, cantamos, estudiamos la palabra del Señor. Y cuando llega el momento de compartir las peticiones de oración, ¿qué es lo que más se pide? Les voy a decir las opciones. Se pide por el evangelismo, para que las personas puedan escuchar, para que nosotros podamos abrir nuestra palabra, nuestra boca para predicar el evangelio. Se pide por los gobernantes. ¿Se pide eso o no? Se pide también, pero pocas veces.
¿Qué es lo que más se pide? Te pido, Señor, por mi vida espiritual, por la vida espiritual de la iglesia. Te pido, Señor, por mi salud, por mi rodilla, por mi cabeza, por mi columna. Y somos tan superficial porque tipo, nos ponemos a pensar. Yo no digo que está mal pedir eso, está bien. Pero si es todo lo que pedimos, nos quedamos cortos porque ¿qué es mi vida si nosotros empezamos a compararnos con el universo entero? ¿Sí? Como estaba diciendo hace unas semanas, ¿verdad? Lo que suceda conmigo, o lo que suceda con mi familia, o lo que suceda a cualquiera, a uno de nosotros, no es nada si nos comparamos con el universo entero, ¿sí? El Señor es bueno, es amor, es todopoderoso, todo lo que ustedes quieran. Y le hago una pregunta, si yo hoy me agarra, por decirlo así, el coronavirus y me muero, ¿va a cambiar la naturaleza del Señor, sí o no? No cambia, el Señor va a seguir siendo bueno, el Señor va a seguir siendo misericordioso, porque yo tengo coronavirus por mi pecado, porque hay enfermedades por culpa del pecado, porque hay cáncer por culpa del pecado. Entonces, no está mal pedir por mi salud, pero cuando yo voy envejeciendo, hay problemas que son inherentes a la vejez, y la vejez viene por culpa de nuestro pecado. Por lo tanto, quiérase o no, cuando avancemos, vayamos avanzando en edad, vamos a enfermarnos, eso no vamos a evitarlo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro motivo de oración? Orar por nuestras autoridades, orar para que se predique la palabra de Dios, orar para que podamos tener oportunidad de predicar la palabra de Dios. Esas deberían ser nuestras metas principales, que mucha gente, que la mayoría de personas que conocemos, que son nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros, todo lo que ustedes quieran, escuchen el evangelio una y otra vez para que puedan saber lo que se está viniendo. ¿Acaso no les gustaría que alguien les esté advirtiendo constantemente si están yendo rumbo a un precipicio? Claro que nos gustaría que haya señales, que alguien te esté diciendo que hasta acá puedes llegar. Sería espectacular para evitar, por ejemplo, que te caiga o te accidente o te pase algo malo. Sin embargo, nosotros que sabemos la eternidad, muchas veces no estamos predicando a Cristo, que necesita el mundo entero para poder evitar el infierno. No solamente el infierno literal que habla la Biblia, sino del infierno que se está aproximando, que es la gran tribulación. No sabemos, puede ser que hoy mismo venga el Señor. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu compañero, tu compañera? ¿Cómo están ellos? Nosotros a veces compartimos, bromeamos, hablamos de cualquier tema, superfluos, pero no les predicamos el evangelio, ¿verdad? ¿Qué tanto el Señor hubiese sido provechoso para nosotros si el Señor vivía una vida perfecta pero no nos hablara? Imagínense todo lo que está en los evangelios. Se nos relatara solamente lo que Jesús dijo, pero si Él no predicaba, ¿qué tanto iba a importar? Los dos deben ir juntos. La vida y la predicación deben ir juntos. Tenemos que ser coherentes con lo que predicamos y con lo que hacemos, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos una vida de oración, pero que oremos por los motivos que la Biblia nos dice, ¿sí? No tanto ser egoístas. Si voy a tener una enfermedad y bueno, pedirle al Señor, pero bueno, no tiene que ser mi motivo principal. Ahí, hermano, estoy con gripe, por favor, oren por mí porque me duele todo mi cuerpo. ¿Quién no tiene gripe y quién no le duele todo el cuerpo cuando tiene gripe? No quiero que me agarren mal, pero no es lo más importante mi salud, mi vida, ni nada, ni mi familia, no. Lo más importante aquí es que se cumpla la voluntad del Señor. ¿Sí? Eso debe ser nuestro anhelo en la vida. Bueno, siga un poquitito. Daniel recibe una respuesta inmediata a su oración y uno puede darse cuenta aquí cuánto tiempo se demora Dios en contestar una oración. En cierta ocasión el doctor Gaebelin dijo que se demoraba unos 3 minutos para leer esta oración en el idioma hebreo y que para cuando Daniel terminó diciendo esta oración el ángel Gabriel ya estaba allí. Ahora, eso nos indica que él demoró unos 3 minutos para viajar desde el cielo hasta la tierra. Hay algo interesante de notar aquí. Daniel tenía sus ojos cerrados y él no los abrió hasta que terminó su oración. No los abrió hasta que dijo amén. Y quizá el ángel Gabriel habría estado ya parado allí, primero sobre un pie y luego sobre el otro por 2 minutos, esperándole a que él concluyera esta oración. Así es que puede ser nada más que 1 minuto que se demoró en su viaje, pero
Nosotros no sabemos nada en cuanto a esto en realidad. Y ahí entramos en nuestro tema principal, ¿sí? Las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora les pregunto para pensar un poquito, ¿para quién es esta profecía de las 70 semanas? Al pueblo de Israel. Exactamente, para el pueblo de Daniel y para la santa ciudad. Les pregunto, ¿es para la iglesia? ¿Sí o no? No. No es para la iglesia. Por lo tanto, yo le pregunto a ustedes, ¿la iglesia estuvo en las primeras 69 semanas, sí o no? No estuvo, no estaban informándose, porque ¿hasta dónde llega el conteo? Hasta el Mesías príncipe. Sí, ahí llega el corte de las primeras 69 semanas. Y la última semana, ¿por qué la iglesia va a estar? Ven ustedes que cuando uno estudia bien las escrituras no tiene razón de ser para creer en el arrebatamiento post tribulación. No tiene ningún sentido, no tiene base bíblica. Simplemente lo que hacemos es no estudiar en forma la palabra de Dios, mezclar textos y sacar una doctrina fuera del contexto de la palabra de Dios. Y un texto fuera de contexto es puro pretexto. Por lo tanto, el rapto medio tribulacional o el rapto post tribulacional no está enseñado en la Biblia, ¿sí? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, hay seis motivos por el cual deben terminar estas 70 semanas para Israel. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 en total. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso nos habla en el libro de Nehemías y parte también de Esdras. 26, 27, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense ustedes que aquí termina la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Varias consideraciones nos llevan a concluir que la palabra semanas o hebdómadas de Daniel 9, 24 al 27 se refiere a unidades de 7 años, de modo que las 70 semanas equivalen a un periodo de 490 años. Eso ya hablamos la semana pasada, ya justificamos también por qué los judíos manejaban muy bien estos datos de que el Señor les hablaba a veces de semanas literales, si es que habían algún número de por medio, o también de semanas de años, ¿verdad? Como el caso del jubileo, 7 veces 7 años, dice el Señor allá en Levítico 25. Y si no, entonces lean el estudio, el PDF anterior que estábamos dando y se van a dar cuenta. Fíjense ustedes, 70 semanas en Daniel 9, 1 y 2, el profeta está pensando en relación a años. Esta es la justificación para que nosotros entendamos de que las semanas son de años. ¿En qué está pensando? ¿En qué está estudiando el profeta Daniel? Al profeta Jeremías y habla de 70 años de cautiverio. En segundo lugar, la cautividad había sido el resultado directo de la violación del año sabático. Cada 6 años o 6 años se plantaba en la tierra y el séptimo debía reposar. Ellos no cumplieron el año sabático por espacio de 500 años casi. Por lo tanto, 490 dividido 7, que tenía que ser el año que tenía que descansar, da 70. Por eso es que Israel va cautivo a Babilonia 70 años para reposar la tierra. Tercero, el único otro sitio en el libro de Daniel donde se usa la palabra semana es en Daniel 10, 2 y 3. Y allí va acompañada de la palabra días. Por lo tanto, no es semana de años, porque ahí sí dice semana de días.
De no referirse a año, en cuarto lugar podría referirse a días, pero no se cumple la profecía. Si ustedes tratan de encuadrar ahí la profecía en días, no se cumplen los años, no se cumplen los plazos. ¿Por qué? Porque esa orden se dio en el 444 y si hablamos de días, sería poco más de un año, nomás en el 443 ya tenía que haberse cumplido. Sin embargo, no se cumplió nada, no vino el Mesías ni nada de eso, por lo tanto, es semanas de años. En conclusión, dice el doctor Carvallosa, un estudio sistemático y objetivo de la palabra Shabuim revela que su uso en Daniel 9, 24 al 27 tiene el significado de unidades de 7 años. Una semana igual a 7 años. Hacer cualquier otra cosa del significado de dicha palabra en el contexto de Daniel 9 es absolutamente ilógico. El contexto de Daniel 9 no permite que la palabra signifique semanas de días. Alegorizar dicha expresión pretendiendo que signifique periodos indefinidos de tiempo crea grandes problemas en la interpretación total de la profecía. De modo que lo más prudente es reconocer que aquí se está hablando de 70 unidades de 7 años que hacen un total de 490 años. Y fíjense usted el propósito, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Pasó eso en la historia? No. Por lo tanto, los 490 años aún no se cumplen en su totalidad. ¿Por qué? Porque nos falta aún la última semana, que es el versículo 27. Las primeras 69 semanas ya se cumplieron. Todo esto se va a cumplir recién en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Versículo 25, la primera parte dice, y acá empieza, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y vamos a entrar ahora sobre los distintos decretos que se dieron para el pueblo de Israel. 4 hay en total. Primero está el decreto de Ciro el Grande a Esdras. ¿Quién vio hoy el mensaje de las 70 semanas del pastor David Cortés Peña? ¿Alguno de ustedes pudo ver? Porque él habla que el inicio de las semanas se cuenta desde el decreto de Ciro, ¿verdad? Y habla de el decreto de Ciro ahí en Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, que está más o menos entre los años 539 a 538 antes de Cristo. El segundo decreto es el decreto de Darío, el Medo, Esdras 5 y 6, entre los años 529 a 528. El tercer decreto también de Artajerjes a Esdras, está en Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26, en el 459 a.C. Y el último, el decreto de Artajerjes a Nehemías, Nehemías 2, 1 al 8, en el 445 a.C. Los tres primeros solamente se refieren a la reconstrucción del templo, ¿sí? Sin embargo, si ustedes leen Nehemías 2, 1 al 8 y leen versículo por versículo, se van a dar cuenta que no solamente habla de la reconstrucción del templo, sino también del muro y de la plaza de la ciudad. Por lo tanto, el único decreto que cumple con lo que dice Daniel es el 1, 2, 3 o 4. 4. El cuarto. Exactamente. El decreto de Artajerjes a Nehemías. Ese es el único que cumple con el requisito de reconstruir la ciudad y los muros, ¿sí? Me pareció interesante poner estos datos del libro El príncipe que ha de venir de Sir Robert Anderson, ¿sí? El 1 de Nisan en el año 20º de Artajerjes, el edicto para reconstruir Jerusalén fue el 14 de marzo de 445 a.C. El 10 de Nisan de la semana de Pasión, la entrada de Cristo a Jerusalén fue el 6 de abril de 32 después de Cristo. El periodo entre estas dos fechas fue de 476 años y 24 días, contándose los días de una manera inclusiva, tal como lo requiere la forma de hablar de la profecía y conforme a la práctica judía. O sea, en nuestro calendario da 476, pero en el calendario hebreo o el calendario profético da 483 años desde ese decreto de Artajerjes, el 14 de marzo del 445 hasta el 6 de abril del 32 después de Cristo. Y él hace un cálculo interesante. 476
por 365 días da 173.740 días. Pero hay que agregar 24 días que van desde el 14 de marzo hasta el 6 de abril. Y los años bisiestos, 116 días. ¿Cuánto da en total? 173.880 días, que si ustedes multiplican los 483 años por 360 días da 173.880. Si ustedes miran por el lado hebreo, por el calendario profético o por el calendario gregoriano, da la misma cantidad de días. O sea que se cumplió la profecía al pie de la letra, con lujo de detalles, con todo lo que el Señor había revelado a Daniel en las 70 semanas. 69 semanas de año profético de 360 días da 173.880 días. Y por último, para ir terminando, inicia el conteo de las 70 semanas con el decreto de Artajerjes en Nehemías 2, 1 al 8, el 14 de marzo del 445 a.C. ¿Qué pasa? 7 semanas o 49 años tardó el pueblo de Israel en reconstruir a Jerusalén, en tiempo angustioso, como dice allá Nehemías. Lean ustedes Nehemías o Esdras. Impresionante toda la oposición que tuvieron para la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa? Luego dice, desde la orden para restaurar Jerusalén, habría 7 semanas hasta su culminación. Desde la culminación hasta el Mesías hay otras 62 semanas o 434 años. Si sumamos ahí las semanas, ya da un total de 69 semanas o 483 años que se cumplieron desde el edicto de Artajerjes hasta el Mesías príncipe, probablemente hasta la entrada triunfal, ¿sí? Como dice ahí en 9:26, hasta el Mesías príncipe. Y decía en uno de los audios que el doctor Carvallosa, no dice ahí el rey, sino dice el Mesías príncipe. ¿Por qué? Porque el príncipe no reina, ¿sí? Sino está esperando el reino. Por eso es que habla de Jesús como el Mesías príncipe. Ahora, dentro de ese periodo, después de la muerte del Mesías, habla de dos hechos, o sea, de un hecho histórico muy importante, que habría, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruiría la ciudad y el santuario. Eso se cumplió en el año 70. Pero hay un paréntesis dentro del periodo de las 70 semanas, que ya van durando casi 2000 años, que es el periodo de la iglesia. La iglesia es una entidad totalmente aparte, no revelada en el Antiguo Testamento. Lean Efesios capítulo 3, era un misión, ninguno de los profetas habla de la iglesia, pero el Señor tenía en sus planes armar o formar un pueblo para que se predique su palabra tanto entre los judíos como entre los gentiles. Es la iglesia del Señor, ni bien la iglesia sea arrebatada, aparezca luego en escena el anticristo y firme el decreto, según Daniel 9:27a, confirme el pacto con los judíos y tal vez con los árabes también. Ahí, en ese momento, empieza de nuevo a correr el reloj profético de Dios, ¿sí? Y luego ocurre lo que es la semana septuagésima o la última semana de Daniel, que va a durar 7 años. La Biblia nos habla de que va a ser un tiempo de gran tribulación, Mateo 24:21, y se va a dividir, según Daniel 9:27 en adelante, porque se va a romper el pacto a la mitad de la semana en 2 periodos de 3 años y medio, ¿sí? En la mitad de la semana el anticristo muestra su verdadera cara, por decirlo así. Si ustedes escucharon el mensaje del doctor Pérez Millos de ayer, él cuenta que a la mitad de la semana ocurre un evento muy importante. Hay una herida de muerte en la cabeza de la imagen ahí en Apocalipsis capítulo 13. Justamente en esa mitad de la semana también ahí en Apocalipsis 12, nos habla de que Satanás va a ser echado del cielo. Pero ustedes se preguntan, ¿pero acaso el diablo ya no se le echó del cielo? Sí se le echó, pero aún hasta hoy tiene acceso todavía hasta el trono de Dios. ¿Recuerdan ustedes el caso de Job? Dice que se fueron los ángeles o los hijos de Dios a presentar delante de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Acusar a Job. Hasta hoy día Satanás tiene esa función de acusar a los hermanos. Sí, por lo tanto, la mitad de la tribulación es echado para siempre del cielo
y queda en la tierra. En ese mismo momento probablemente el anticristo va a ser herido de muerte. Y dice la Biblia probablemente que el mismo Satanás va a entrar en la persona del anticristo. Por eso es que cambia totalmente la situación. Y él va a exigir adoración, va a ir a decirle, señores, terminó la libertad de culto. Ahora en adelante ustedes me van a adorar a mí. Y van a poner una imagen según Apocalipsis capítulo 13 también que va a hacer decir dónde están las personas que no adoran a la bestia. O sea que va a ser un tiempo realmente, como dice la palabra de Dios, de gran tribulación. Y con eso terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. David. Ninguna duda. Con ese último gráfico creo que quedó más que claro. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta los demás hermanos. Así que si una persona, por ejemplo, les pregunta a ustedes sobre las 70 semanas, van a saber decirles, empieza con Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8, el 14 de mayo de 445, hasta GG, no es lo otro de decreto ni de Ciro, ni de Darío, tienen que decir así al pie de la letra porque repetimos como loritos, eso con los audios la semana pasada, ahora otra vez, tienen que decirme, yo les voy a preguntar, ¿cuándo inicia? Si ustedes dudan, voy a no, mejor no digo lo que voy a hacer, porque si no se van a reír de mí, no quiero eso. No, una broma. Lo que quiero es que realmente sepan, porque hay mucha confusión, hay mucha gente que interpretan de diferentes maneras, y lo que ustedes quieren es, lo que yo quiero, me gustaría es que ustedes aprendan a estudiar la Biblia. Si con eso, o sea, si eso conseguimos acá con este curso de Apocalipsis, y ustedes lo aplican a diferentes temas, investigan, leen la Biblia, y la Biblia se interpreta a sí mismo, salimos ganando todos, porque esa es la verdad. Me ¿Alguna encanta. pregunta, Jorge? Todo bien. Yo voy a Excelente. imprimirlo ese, voy a pegar por mi pared para mirar toda la hora. Excelente, Dani. Dani, Así. ¿querés decir Cuando algo? me- Y la verdad que está bastante claro, Rey. Excelente. Yanina, Carlitos, licenciada Emiliana, mamá, ¿algún comentario? César. De mi parte, todo bien también, doctor. Muchas gracias. Qué bueno, excelente, entonces me alegro. Yo tenía resto? una pregunta, ¿verdad? Pero no es tanto Sí, sobre hermano. este tema. Sí, Bueno, nosotros hablamos del rapto, ya pasó, ya, ¿verdad? Pero sí, habla, por ejemplo, que Dios tiene un trato con los judíos, ¿verdad? Y los sí, judíos que creen en Cristo sí se van en el rapto también. Es parte de la iglesia. así mismo. Ah, esa parte no. Sí, por ejemplo, hay un judío y ustedes pueden buscarlo en YouTube. Jimmy Dayan, ¿verdad? Jimmy de Jong se escribe. Y él, por ejemplo, es un judío mesiánico. Impresionante cómo conoce las escrituras, especialmente las profecías bíblicas. Y él, por ejemplo, cuando viene el rapto, si es que no muere antes, se va con nosotros. Y si muere antes, va a resucitar y se va también con la iglesia. Porque no forma parte de su pueblo como nosotros conocemos acá dentro de las 70 semanas, sino forma parte de la iglesia. Ahora, siendo israelita, forma parte de la iglesia, así como nosotros gentiles somos parte de la iglesia por recibir a Cristo. Ah, y siendo judío, creen en Jesús, entonces le quitan lo ellos de su pueblo por eso, ¿verdad? Y sí, en el sentido de Medio que... le castigan, no le apartan. Y sí, porque no son bien vistos los judíos cristianos dentro de los Ya, judíos, porque ya. ellos rechazaron como nación, como entidad política al Señor Jesucristo. Y por eso es que cambia totalmente el curso de la historia en el sentido de que Israel ya no está ahora en el carril principal, como decía el doctor Jeremiah, sino está en un camino accesorio. El camino principal está ahora la iglesia. Ni bien la Sí, sí. iglesia sea arrebatada y aparezca en la escena mundial, el anticristo confirme su pacto con ellos, ahí retoma su trato con ellos. Dice ahí en Zacarías 13, 8 y 9, que en ese momento
a empezar a invocar el nombre de Jehová. Y ellos van a decir, Jehová es mi Dios, y el Señor les va a decir que ellos son su pueblo, ¿verdad? Va a haber ese trato otra vez como en el Antiguo Testamento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay preguntas. Sí. El próximo Tómalo. lunes tomamos Apocalipsis capítulo 6. La mamá. Con relación a lo que decía Carlitos nomás. No sé Sí, si me escuchan. perfecto. Estamos en el, como decías vos, en el tiempo de la iglesia. Dice en Efesios, después de hablar, ¿verdad?, de la salvación por gracia mediante la fe, dice Pablo, ¿verdad?, acerca de Cristo, acerca de nosotros y el pueblo de Israel, dice que mediante la cruz reconcilió Dios a ambos pueblos, judíos y gentiles. Capítulo 2 de Efesios, versículo 16. Dice, haciendo de ellos un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Ese el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Sería, somos parte del, o sea, hay judíos, o sea, perdón, israelíes que son parte de la iglesia y gentiles que son parte de la iglesia, el mismo cuerpo del Señor. Así mismo. Perfecto, perfecto, entiendo. Porque tocamos mucho que siempre el tema de, del pueblo de Dios, los israelitas, los judíos y los gentiles. Y ellos entran también con nosotros, entonces los que aceptan a Cristo como Salvador. San Así Juan mismo, 1:12 Carlitos, dice así mismo. que todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aparte, sí De ahí, que si nos remontamos en nuestros orígenes, empezamos en el día de Pentecostés con los 120 y los 3.000 judíos que creyeron en Jesucristo. La iglesia empezó siendo judía. En Hechos capítulo 10 recién se añaden los primeros gentiles propiamente dicho, ¿verdad? En Hechos capítulo 8 nos habla que Felipe también estuvo predicando en Samaria, pero Samaria, por decirlo así, era un caso especial, mitad judío y mitad gentil, porque fue la unión de los judíos que fueron al exilio en Asiria, en Nínive, y se unieron con los asirios, ¿sí? Pero el gentil que creyó y que empezó con la iglesia fue Cornelio y compañía en Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro también predicó usando las llaves del que habla ahí en Mateo 16. Y te daré las llaves del reino. Él fue el primero que abrió el cielo para los judíos y para los gentiles, por decirlo así, alegóricamente. ¿Alguna pregunta más o cerramos? Creo que vamos a cerrar. Muchísimas gracias a cada uno por su participación y les envío en contados minutos los materiales de apoyo. Muchas gracias, muchas bendiciones y que descansen. Gracias, chau, chau. Chao, chao.